Camille Vallot inicia su análisis destacando que, aunque la humanidad ha expandido enormemente sus capacidades al dominar los mares, sigue siendo, ante todo, una especie terrestre. El océano para los hombres generalmente se ve como una zona de circulación y exploración, para el transporte de mercancías, pesca y comercio, pero rara vez como un lugar de residencia permanente. Los grupos humanos que viven exclusivamente de y en el agua son muy raros y generalmente están marginados geográficamente, como los esquimales en el Ártico o los habitantes de las pequeñas islas en el Pacífico. Estos pueblos son, según Camille Vallot, casos límite de una humanidad forzada por la geografía a subsistir casi exclusivamente de los recursos marítimos. Sin embargo, limitar el concepto de población marítima solo a estos grupos sería insuficiente. Camille Vallot dice esto porque el océano empezó a imponer condiciones de vida particulares a muchos hombres que no son tradicionalmente marineros. Si por un lado el hombre conquistó el mar, por otro, el mar también conquistó al hombre. A medida que la historia avanzó, el mar empezó a desempeñar un papel cada vez más importante en el desarrollo de las civilizaciones, especialmente en Occidente. La civilización, según Camille Vallot, pasó por fases sucesivas: la fluvial, la mediterránea, la atlántica y finalmente la oceánica. Y esa creciente penetración del mar en la vida humana hizo que las condiciones de defensa y la importancia del lugar fueran de gran relevancia para la población marítima, de gran importancia marítima. El mar era de gran importancia para la población marítima. Vallot, entonces, propone una definición más restringida de lo que sería ecúmene, que remite a la parte habitada o habitable del globo. Para que un espacio sea considerado verdaderamente ecúmene marítimo, es de gran importancia que exista una población socialmente estructurada que mantenga una presencia continua o habitual en una región costera, insular o en una zona de pesca permanente. Esto incluye, por ejemplo, litorales como plataformas continentales fértiles, mares cerrados como el mar Báltico, zonas de pesca como los bancos de Terranova o litorales densamente explotados como el de Bretaña. En esos casos, el mar no solo es atravesado, sino que también es la estructura de los modos de vida que sostienen a las comunidades e imponen ritmos económicos. Un ejemplo es la región alrededor del Canal de la Mancha, como ejemplo de zona densamente poblada. La mayoría de las personas que pasan por ahí están en tránsito, no viven ahí, no se establecen ahí, por lo tanto no forman una comunidad ligada a ese espacio. El Canal de la Mancha funciona en ese sentido como una línea de conexión entre hábitats fijos, un corredor y no una residencia. Para él, verdadero ecúmene. No se define por la densidad de presencia humana en el momento, sino por su permanencia, por la repetición y por la incorporación de la geografía a la vida cotidiana. Él distingue también los desiertos marítimos, que son zonas de paso, a diferencia de los desiertos terrestres, donde viven tribus nómadas en el desierto que, aunque móviles, viven siempre dentro de condiciones geográficas y climáticas constantes, lo que los conecta a un medio fijo. En cambio, los barcos que cruzan los océanos parten y llegan a contextos completamente diferentes. Y su permanencia en un espacio marino es mínima, desconectada, disuelta tan rápido como se forma. Entonces él presenta su definición de migración marítima. Si el mar, como ecúmene, tiene un papel relativamente limitado, Camille Vallot es, por otro lado, un agente central en la circulación de personas y en la reconfiguración de grupos humanos. Él define la migración de forma amplia, porque todo desplazamiento de grupos humanos, definitivo o temporal, que modifica su identidad cultural desde su propia perspectiva, es un elemento. Terrestre es una migración. Estos desplazamientos pueden ser pacíficos o violentos, organizados o caóticos, motivados por imperios políticos, por el comercio o incluso por impulsos individuales. Independientemente de su naturaleza, todo movimiento migratorio contribuye a desequilibrar o reorganizar el mapa humano en el planeta, creando nuevos agrupamientos que pronto tienden a disolverse o transformarse nuevamente. El intento de Vallot es sistematizar la geografía humana de la humanidad, distinguiendo claramente entre los espacios del mar que están verdaderamente habitados, los ecúmenes, aquellos que solo son atravesados, y los flujos humanos que circulan sobre esas superficies. Él muestra que la relación de la humanidad con el océano es multifacética, es decir, se da de varias formas. A veces distante, a veces íntima, a veces fija, a veces móvil, a veces marginal, a veces central en el desarrollo de las civilizaciones.
Él profundiza su análisis sobre las migraciones por vía marítima, comenzando por presentar ejemplos concretos y variados para ilustrar la complejidad y las múltiples formas de estos desplazamientos humanos. El primer y más importante caso citado es la migración europea hacia América del Norte, a través del Océano Atlántico. Fenómeno de proporciones históricas que no solo provocó una redistribución poblacional masiva, sino que también actuó como verdadero, que Camille Vallaux llama crisol de pueblos, es decir, un espacio donde etnias, lenguas y clases sociales se fusionaron más rápidamente de lo que jamás ocurrió en el contexto continental europeo. Camille Vallaux menciona cómo la maritimidad acelera los procesos sociales e históricos, intensificando los contactos y acortando los tiempos de las formaciones colectivas, y al mismo tiempo reduciendo su durabilidad. Fenómeno típico de los imperios marítimos que surgen rápidamente y desaparecen con la misma velocidad, de acuerdo con Camille Vallaux. Él también trae el ejemplo de migraciones temporales y periódicas, en este caso a finales del siglo XIX y principios del XX, donde menciona cómo los trabajadores agrícolas italianos se alternaban entre las cosechas en la región del Río de la Plata durante el verano austral, o sea, el del sur, y las cosechas en Europa durante el verano boreal, es decir, en el norte. Este caso que él menciona fue un fenómeno migratorio llamado migración circular transatlántica, que involucraba especialmente a italianos del norte y del sur de Italia, que se desplazaban temporalmente entre Europa y Sudamérica, más específicamente entre Argentina y Uruguay, para realizar trabajos temporales, como la cosecha de trigo, uva u otros cultivos. Estos inmigrantes italianos temporales eran popularmente conocidos como golondrinas o en español golondrinas. Ese apodo se les daba porque, al igual que las aves, viajaban largas distancias para el verano y regresaban en el invierno, siguiendo así las oportunidades de trabajo agrícola en la región de América del Sur. Este caso muestra cómo factores geográficos y climáticos regulares estructuran flujos migratorios constantes, sin necesariamente crear comunidades permanentes en ambos lugares. La migración puede ser pacífica o violenta, organizada o espontánea. En el caso de Europa, la mayor parte de las migraciones históricas de larga distancia ocurrieron de forma armada, desde las invasiones anglosajonas a Gran Bretaña, hasta los ataques contra los pueblos indígenas en Australia y Tasmania, con excepción de las migraciones hacia regiones deshabitadas, como Islandia, que ocurrieron de forma más pacífica. Y aún así, Camille Vallaux observa que, incluso cuando se inician por la fuerza, estas migraciones generalmente son seguidas por infiltraciones pacíficas de larga duración, en las cuales el comercio sustituye a la guerra y el movimiento militarista da lugar al asentamiento tranquilo y continuado. Camille Vallaux también diferencia las poblaciones espontáneas, que no son planeadas ni dirigidas por autoridades, como las de la fiebre del oro en California, y para Australia, donde esos movimientos solo fueron posibles por la relativa facilidad del transporte marítimo desde Europa. Muy diferente de las enormes dificultades presentadas por rutas terrestres como atravesar Alaska rumbo al interior de Canadá. Por otro lado, están las migraciones forzadas, donde el ejemplo más evidente es el tráfico de esclavos africanos hacia las Américas, un desplazamiento masivo marcado por la lógica marítima. Algo similar ocurrió, aunque con menor intensidad, en la exportación de comercio africano. Sin embargo, caravanas marítimas, descanso y África, En este caso, la maritimidad se asoció funcionalmente al desierto, porque ambos funcionan como medios de circulación entre centros fijos, aunque uno sea acuático y el otro sea árido. El fenómeno que él llama caravanas marítimas que desembocan en Jeddah, Mascate o Zanzíbar son en ese sentido equivalentes a las caravanas del Sahara entre el Kuka, Morsuk y Trípoli. Él también analiza las migraciones organizadas, algunas con el objetivo de dominación política y comercial, como los españoles en las Américas, que buscaron imponer no solo dominio territorial, sino también moral y religioso. Otras solo buscan el comercio, como las colonias fenicias esparcidas por el Mediterráneo y el Atlántico, que rara vez tuvieron pretensiones imperiales, con excepción de Cartago. Y con el avance colonial moderno, donde las rutas son en su mayoría marítimas, se volvió imposible ignorar la extensión de las migraciones por mar. Y aunque se diga que la navegación solo ganó importancia en la segunda mitad del siglo XIX, eso sería incorrecto. Porque en ese sentido Camille Vallaux cita a Hatzel, que ya has visto aquí en el canal, y si no lo has visto, te recomiendo que le eches un vistazo, porque es la base más básica de la geopolítica. Pero volviendo a Vallaux, él menciona cómo Hatzel recuerda que los desplazamientos marítimos son muy antiguos, como los polinesios, esquimales y otros pueblos que ya exploraban rutas complejas, en mares con vientos regulares o articulados por archipiélagos.
En esas condiciones, incluso con la técnica náutica primitiva, era posible trazar rutas estables gracias a la propia meteorología. Su análisis, entonces, se enfoca en los faisceaux de circulación o los haces de circulación, que a diferencia de las rutas migratorias, ya dibujan un verdadero tejido en los océanos, con las rutas de comercio y transporte de pasajeros siendo aún más densas y entrelazadas. En general, los productos abren camino antes que los hombres. Durante mucho tiempo, regiones como el subcontinente indio fueron alcanzadas por los europeos solo a través de puestos comerciales en busca de especias y metales preciosos, con pocos navegantes monopolistas antes de que llegara un flujo más regular de personas. Esto se repitió en la costa africana y en las rutas recientes del Pacífico Norte, donde el movimiento de mercancías llegó mucho antes y muchas veces anticipa por mucho el movimiento de personas. Las resistencias locales a la migración china o japonesa en California y en la Columbia Británica son ejemplo de esto. Los productos circulan, las personas no siempre. Aunque el mar parece libre y abierto a la navegación, las rutas marítimas principales no siguen líneas aleatorias. Buscan acercarse a las curvas de los grandes círculos geográficos, pero también obedecen a puntos de convergencia en grandes puertos de entrada y salida. La navegación a vapor, al reducir la dependencia de los vientos, permitió que estas rutas se volvieran más geométricas y previsibles. Pero aún así, las rutas se organizan en haces, que se ensanchan en alta mar y se estrechan de nuevo al acercarse a tierra. Estos haces de circulación, como los que conectan Europa con América del Norte, Brasil, Senegal o las islas atlánticas, se convierten en corredores marítimos densos de presencia humana y material. Él habla de cómo Hatzel llegó a proponer el concepto de ecúmene destructivo, sugiriendo que esas áreas de alta densidad de tráfico marítimo también constituirían una forma de hábitat funcional. Pero Ballou rechaza esa idea porque, aunque esos haces parecen densos, no se constituyen en hábitats permanentes, prefiriendo mantenerlos como haces de circulación porque son zonas de tránsito intenso, pero insertadas en grandes vacíos oceánicos. No son moradas, sino caminos. Así, el análisis de Camille Ballou reafirma la enorme diferencia entre el mar como territorio marítimo, el de paso, y el mar como territorio de vida. Camille Ballou, entonces, concluye su obra con un análisis de las causas que estructuran las rutas marítimas y los haces de circulación en el océano, separando entre causas naturales como vientos, corrientes y formas del relieve costero y causas humanas como la concentración de infraestructura naval, comercio y tecnología portuaria. Él propone un examen detallado de esas rutas tanto en mar abierto como en las rutas costeras, revelando cómo los factores físicos y humanos se articulan para formar redes en mar abierto. Ballou destaca cómo los vientos constantes, las corrientes oceánicas y las mareas imponen direcciones preferenciales para la navegación, creando verdaderos lechos naturales por donde los barcos se orientan. En el Atlántico Norte, por ejemplo, se destacan tres zonas principales. La corriente ecuatorial, que al cortar rutas transversalmente no genera haces, la corriente del Golfo, que concentra rutas entre Europa y América del Norte, y los vientos alisios del noreste, entre Europa, África y América tropical. Por otro lado, zonas de calma, como la región al sureste de las Azores, son evitadas incluso cuando estarían en el camino geométrico ideal, ya que los vientos inestables allí hacen la navegación más difícil. Y en lo que respecta a las rutas costeras, los estrechos y cuellos geográficos como Gibraltar, el Canal de la Mancha, el Canal de Suez, Adén y Singapur imponen fuertes concentraciones de tráfico. Estos pasos funcionan como embudos que hacen converger múltiples rutas provenientes de diferentes puntos del mundo hacia corredores estrechos de navegación. Así, la forma de las costas determina directamente la forma e intensidad de los haces de circulación. La contribución humana a estos haces de circulación se manifiesta principalmente a través del desarrollo técnico y económico. La navegación moderna concentra infraestructura, capital y tecnología en unos pocos grandes puertos, como Nueva York, Londres, Hamburgo, Rotterdam o Amberes. Lo que atrae el tráfico marítimo y estructura los haces alrededor de estos centros, lo que explica, por ejemplo, por qué los grandes puertos franceses son, en parte, evitados por las principales rutas del Atlántico Norte. Ballou observa que estos haces marítimos no tienen una densidad estándar e igual. Algunos son densos y estrechos, mientras que otros son densos. Los más estables son los de las zonas templadas, donde los vientos variables se compensan de ida y vuelta.
El ejemplo es la ruta Europa-Estados Unidos, donde la única variación importante se da por el desplazamiento estacional de icebergs al sur de Terranova. Ya en el hemisferio sur, el llamado Vuelta al Mundo Austral, que rodea América, África y Tasmania, forma un conjunto de rutas aún más regular y sin grandes perturbaciones. Por otro lado, las rutas en las zonas de alisios y monzones, como entre Europa y el Cabo o la India y el sudeste asiático, son inestables. Estas áreas están sujetas a oscilaciones estacionales y hemisféricas. Los vientos obligan a los barcos a hacer grandes desvíos, con rutas de ida y vuelta muchas veces separadas por miles de kilómetros. El ejemplo de los veleros europeos yendo al Cabo de Buena Esperanza ilustra bien esta dispersión. En la ida necesitan rodear el hemisferio sur por el oeste, en el regreso enfrentan dificultades en el hemisferio norte. Esto hace que los haces en esas rutas sean muy anchos y asimétricos, a veces extendiéndose más de 35 grados de longitud. Él también observa que los haces de circulación no llenan completamente el dominio oceánico. Las zonas que están fuera de ellos, pero que aún forman parte del ecúmene marítimo, como la región de caza de ballenas en el mar de Barents, que aunque está fuera de las rutas de circulación global, tiene actividad humana regular y especializada. Y recuerda que estamos hablando del cambio del siglo XIX al XX, cuando la caza de ballenas por el aceite era una parte fundamental de la economía. En contraste con eso, hay rutas densas como entre San Francisco y Hawái que no forman parte del ecúmene, porque no sostienen comunidades humanas estables. Por otro lado, las zonas que están tanto fuera de las rutas como de los ecúmenes, como el tramo del Índico entre las Seychelles, son los verdaderos vacíos oceánicos desde el punto de vista humano. Por último, Lalot presenta el plan metodológico de su tesis. Toda su exposición se va a organizar dentro de 4 grandes categorías analíticas: ecúmene marítimo, migración marítima, haz de circulación y dominación del mar. Estos 4 pilares revelan los principales aspectos de la vida humana en relación con el mar. Él reconoce que al clasificarlos por separado corre el riesgo de aislarlos artificialmente, pero su objetivo es justamente mostrar cómo se articulan, interactúan y se equilibran. El desafío está en captar la relación entre los hechos naturales, los datos sociales y los procesos históricos, siendo en esa intersección donde se revela el verdadero dinamismo de la vida marítima en las sociedades humanas. Qué bueno, amigos, espero que les haya gustado. Sé que es un video más denso, más de nicho, porque es académico, es educativo. Su enfoque es traer este tipo de conocimiento más denso. Al final de cuentas forma parte de la serie Padres de la Geopolítica, donde traigo varios videos de los autores clásicos de la geopolítica. Al final de cuentas todo el mundo anda hablando de geopolítica por aquí, geopolítica por allá, y prácticamente nadie de esos videos, de esos canales que ustedes ven, sabe de dónde viene el término geopolítica, de dónde vienen los métodos, de dónde vienen los conceptos. Y aquí en el canal Geopolítica Mundial, viendo a los padres de la geopolítica, Mahan, Mackinder, hasta Haushofer, Camille Vallot, ustedes pueden entender de forma profunda qué es la geopolítica, sin especulación, sin suposiciones, entender desde la raíz qué es la geopolítica. Y espero que les haya gustado. Sé que es el tipo de video que va a fracasar, casi nadie lo va a ver, pero es el tipo de video que insisto en mantener aquí, aunque sé que será un desastre en visualizaciones. ¿Está bien? Así que consideren hacerse miembros. Si te haces miembro, me das esa ayuda para que yo pueda seguir enfocándome en este tipo de línea editorial, ¿verdad? ¿Dónde tengo esa libertad académica, esa libertad creativa de ser más profundo, más de nicho, porque el enfoque realmente es más científico? Entonces, haciéndote miembro, garantizas eso. Y claro, vas a tener acceso a varios videos exclusivos para los miembros, ¿de acuerdo? Gracias a todos, un abrazo y hasta el próximo video.